Bienvenidos a todos al ciclo de webinars 2022 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Este webinar, bueno, como les decía hace un ratito, está siendo grabado para poder incorporarlo al repositorio audiovisual del departamento, y luego podrán encontrarlo en el sitio web en la sección de webinars 2022. Bueno, les solicitamos mantener las cámaras y micrófonos apagados durante la exposición. Ahora hay algunos que deberíamos silenciar para poder continuar y que escuchemos claramente la exposición. El día de hoy la temática que se presenta es un recorrido por algunas plantas medicinales nativas de Argentina. Bueno, yo todavía no me presenté, mi nombre es Agustina Jiménez y soy subsecretaria de Innovación Educativa del Departamento de Ciencias Básicas, y hoy junto a Eugenia Céspedes, quien es responsable administrativa de las divisiones Computación y Química, vamos a estar moderando este webinar. La dinámica va a ser de 45 minutos más o menos de exposición del tema y 10 o 15 minutos para responder preguntas al final. Las preguntas pueden ir formulándolas en el chat durante la exposición y luego las vamos a leer al final de la charla. Y bueno, ahora sí, entonces damos la bienvenida al equipo de disertantes que tenemos en la tarde de hoy. Mariana Costabuta es bióloga e integrante de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, AMES, y vicecoordinadora de TRAMIL. El doctor Martín Rodríguez Morcelle, la ingeniera agrónoma Laura Gabucci y el ingeniero agrónomo Bruno Luz, todos docentes investigadores extensionistas del Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU, en el área de plantas medicinales y conservación y uso sustentable de la flora nativa. Así que bueno, les damos la bienvenida y les doy la palabra. Están silenciados todos, no sé quién va a comenzar a hablar. Ahí está, ¿ahora sí? Bien, perfecto. Bueno, gracias Agustina, gracias Eugenia. Bueno, en primer lugar agradecer al departamento por... Perdón. Si pueden silenciar los micrófonos, por favor, así nos escuchamos. No, agradecer al departamento por organizar nuevamente este ciclo y simplemente decir que esta charla de hoy, este seminario, está marcado en varios proyectos, pero principalmente uno que es un proyecto de extensión llamado Promoción del Uso y Cultivo de Plantas Nativas, y en conjunto con el equipo de plantas medicinales, que ya venimos trabajando hace varios años desde la universidad con plantas medicinales en atención primaria de la salud. También hace sus aportes del Jardín Botánico de la universidad, y obviamente AMES, que es la Asociación de Médicos y Equipos de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual es parte Mariana Costabuta. Así que bueno, darle la bienvenida a todos y todas y agradecerles de antemano el interés en la temática, ¿sí? Es alentador encontrar un número de participantes tal, aunque por otro lado no nos asombra porque las plantas siempre son convocantes y las plantas medicinales aún más, ¿sí? Eso da aliento para seguir trabajando en esta línea. Así que, bueno, damos comienzo entonces. Bueno, los objetivos de este seminario son promover herramientas para el uso seguro de las plantas medicinales, con especial énfasis, en este caso, en aquellas nativas de Argentina, en diálogo con la APS, ¿no? Con la atención primaria de la salud. Por otro lado, como siempre, tratar de rescatar todos los saberes que están ahí alojados en la comunidad en cuanto a plantas medicinales. De hierbas. Y por supuesto, como en línea con lo que plantea el proyecto, es promover el cultivo de esas plantas y dar algunas recomendaciones de colecta, ¿sí? Para, de alguna manera, resguardar todo el acervo genético de las poblaciones naturales. La siguiente, Mariana.
Bueno, acá vamos a presentar un decálogo, ¿sí? retomando algún seminario que dimos allá por 2020, que lo va a presentar esta querida colega y amiga Laura Gabucci. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias también les doy yo por estar. Y vamos a repasar rápidamente, sí, este es un seminario que dimos también de manera virtual, que pueden encontrar en el canal de YouTube del Departamento de Ciencias Básicas. Pero bueno, algunos puntos que nos parece por ahí importantes remarcar, ¿sí? Repasar un poquito. Y el primero sería la identificación de la planta y de las partes, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces está la información de que determinada planta es medicinal, pero bueno, hay que estar seguros cuando uno va a emplear una determinada planta de que se trata de esa y no de otra. Nosotros, por ahí que estamos en botánica, estamos muy acostumbrados a manejar lo que son los nombres científicos, ¿sí? Que todos los seres vivos tenemos. Y después los que circulan son los nombres populares o nombres vulgares, y a nosotros nos gusta más decirle nombres populares. Y bueno, y esto a veces puede prestar a confusión, puede ser que un mismo nombre se aplique para diferentes especies, un mismo nombre popular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el punto 1 está ahí puesto así como justamente en primer lugar, porque es sumamente importante antes de usar una planta, estar seguros de que se trata de esa y no de otra. Incluso, como vemos ahí en la foto, hay varias plantas que pueden ser, y que de hecho son muy similares, ¿sí? Ahí estamos viendo, por ejemplo, hojas de 3 especies completamente distintas, ¿sí? Y bueno, que si uno no las sabe reconocer, puede emplearlas y digamos, puede ser que no causen ningún problema, ¿sí? Porque uno use una planta por otra y esta que está usando no sea tóxica, o sea, que no resulte medicinal. Pero bueno, también hay casos de plantas que podrían ser tóxicas, entonces por eso lo importante de poder identificarlas correctamente, ¿sí? Y en eso, bueno, hay distintas maneras, hay páginas que son más seguras, o sea, la verdad es que la web es una gran herramienta, pero bueno, hay páginas que son más seguras, cuando uno está tratando de identificar plantas y que, bueno, que se corresponden a institutos de botánica o páginas de jardines botánicos, ¿sí? Donde uno puede estar seguro de que la información que va a extraer de ahí es la correcta. Bueno, esto por un lado y como para empezar, o sea, estar bien seguros de que estamos usando la planta correcta. Y luego dice las partes. ¿Por qué? Porque cuando uno va a usar una planta, más o menos repasamos, todos nos acordamos cuáles son las partes de la planta, ¿sí? Las raíces, los tallos, las hojas, flores y frutos, ¿sí? Después, bueno, dentro de los tallos podríamos separar la corteza, por ejemplo, que también en muchas plantas se usa. Dentro de los frutos se forman las semillas, y bueno, en algún caso podría ser que necesitáramos utilizar solo las semillas. Entonces, cuando uno va a usar una planta como medicinal, además de saber de qué planta se trata, tiene que saber de toda esa planta, qué parte de toda esa planta es la que necesita usar. Ustedes se van a encontrar con recomendaciones, por ejemplo, que les indiquen parte aérea, y en ese caso serán los tallos, las hojas, y si la planta estuviera en flor, también las flores. Si es la raíz específicamente, dirá raíz, o puede ser corteza. Bueno, lo cierto es que uno tiene que asegurarse exactamente qué sector de la planta, qué parte de la planta es la que tiene que emplear, ¿sí?
También porque puede ocurrir que alguna parte de la planta sea tóxica y otra no. Puede ser que una planta tenga frutos comestibles, como por ejemplo, qué sé yo, una planta de tomate. Nosotros consumimos, ¿sí?, como hortaliza el fruto, pero no tendríamos que comer, por ejemplo, las hojas del tomate, ¿sí? Por decirles alguna que no es medicinal, pero que todos conocemos, para que nos entendamos. Eso en cuanto al punto 1, entonces, con respecto a la identificación. Y ahí estamos viendo, decime vos bien, Tano, si estoy viendo bien, pero es Tambay, que está en la foto, ¿no es cierto? Sí, Tetrapanax, la segunda, Y Ricino la tercera. y Ricino la tercera. Claro. Fíjense que son 3 especies completamente distintas, ¿sí? Con usos distintos, por lo menos consideradas medicinales, la primera, el ambay, y la tercera, el ricino, pero bueno, con usos absolutamente distintos, y también con la parte que se utiliza distinta. Si uno no las reconoce bien, ¿sí?, puede usar una planta por otra, y bueno, y caer en este error puede traer alguna complicación de toxicidad, o puede ser que directamente no tenga el uso medicinal que uno está buscando. Después pusimos la salud de las plantas cosechadas. ¿Por qué? Uno cuando va a utilizar una planta como medicamento, como un remedio en atención primaria, tiene que asegurarse de que las plantas que va a emplear estén sanas, o sea, que por lo menos uno a simple vista las vea libres de hongos, que no las vea comidas por insectos, que no las vea con algún bicho, ¿sí? O sea, no es que tenga que hacer un análisis muy exhaustivo, pero lo que uno ve a simple vista, uno se da cuenta cuando una planta está bien, por lo menos que no le ve estos síntomas, ¿sí? Y bueno, para esto también es interesante, que lo vamos a decir más adelante, pero ya desde ahora, que es una buena cosa siempre poder cultivar nuestras propias plantas. Y esa es una manera también de estar seguros de que las plantas que usamos están sanas, que no están en contacto con animales, que están creciendo en un lugar, en un ambiente también libre de contaminación, todo lo que sea posible, eso dependiendo de dónde vivamos, pero bueno, esas serían también algunas consideraciones con respecto a lo que sería la salud de las plantas, ¿sí? Después, el secado de las plantas y la conservación. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hay plantas medicinales, nativas y exóticas, ¿sí?, de todas, que las podemos encontrar durante todo el año, porque son plantas perennes, que están vivas durante muchos años, mucho tiempo, y entonces uno puede recurrir a ellas en el momento que las necesite. Pero hay otras plantas que tienen lo que se conoce como ciclo anual, es decir, que completan el ciclo de su vida a lo largo de un año, o en realidad unos meses, un poco menos que un año. Entonces, esas plantas nosotros sí o sí necesitamos recolectarlas cuando están presentes. Les doy un ejemplo que seguramente no son nativas, pero para que ubiquen rápido, por ejemplo, la malva, ¿sí?, que las tenemos en época de bajas temperaturas, y cuando empieza el calor, las plantas florecen, forman los frutos, semillan, y ya después no las vemos, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso es que uno tiene que recolectar el material, y si va a recolectar el material, lo tiene que secar, ese material vegetal, tratando siempre que quede lo más seco posible, y dependiendo de la planta que sea, suele un método sencillo para secar, estamos hablando de pocas cantidades, que son las que uno puede utilizar en la casa, ¿no es cierto? Se arman ramos con el material vegetal que no sean demasiado gruesos para que no quede la humedad en el centro, ¿sí? Estos ramos se colocan en lugares aireados,
a la sombra, no al sol, porque hay compuestos que pueden perderse si uno los coloca al sol fuerte, y así se va secando el material. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar secarlo? Depende, por un lado, de la planta de que se trate, del tipo de material que sea, y de la zona donde estemos, ¿sí? Nosotros acá en Luján estamos en una zona excesivamente húmeda. Entonces a veces nos cuesta más secar el material, ¿sí? Pero eso, el lugar donde estemos viviendo va a influir, ¿sí? Una vez que el material está seco, lo mejor es, para conservarlo, para guardarlo, las bolsas de papel madera, ¿sí? Uno por ahí se tienta con los frascos, pero el problema es que a lo mejor el material parece absolutamente seco, pero puede tener todavía un poquito de agua, y el agua presente en el material va a hacer que crezcan después hongos y que se descomponga. Entonces, con el papel madera, si queda un poquito de humedad, como el papel es poroso, por ahí va saliendo y tenemos menos probabilidades de que se nos honguee el material. Y otra buena cosa que uno tendría que hacer en ese momento es rotular el material, poner el nombre de lo que recolectó, porque cuando está seco después suele romperse con mucha facilidad, y entonces es después más difícil reconocerlo, aunque uno cree que se va a acordar, la verdad es que por ahí no, y después no se identifica tan bien, y además de poner el nombre de lo que uno secó, es importante también poner la fecha, ¿sí? En general las plantas que nosotros secamos, las mantenemos durante un año, hasta que volvemos a tener la planta creciendo y podemos cosechar nuevo material. Por eso también pensar, y ya lo vamos mencionando, y va a aparecer a lo largo de la charla, lo vamos a decir los cuatro, lo importante de conservar el recurso, y en especial en esta charla de hoy, en la que estamos hablando de plantas nativas, ¿sí? Muchas, o casi todas, que no se cultivan especialmente, sino que muchas uno las encuentra creciendo y las recolecta. Entonces, bueno, la cantidad que uno tiene que secar y que tiene que guardar es la que va a usar, no guardar grandes cantidades, porque ya les digo, las guardamos durante unos meses para usarlas, ¿sí? Y luego volveríamos a hacer la cosecha, hacer el secado, y a conservarlas. ¿Mm? Bueno. Después pusimos un punto que habla de la higiene al realizar los preparados. Hay muchas de las plantas que vamos a ver hoy que pueden usarse directamente, casi que no hay que hacer ningún preparado, se aplican sobre la piel, las que son para la piel, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, en otros casos, por ahí necesitamos elaborar algún preparado sencillo, ¿sí? Como puede ser una pomada, por ejemplo, o si quisiéramos hacer un jarabe, bueno, el preparado que sea. En ese caso, todos los utensilios que vayamos a emplear, el lugar donde realicemos, que puede ser la cocina de nuestra casa, no tenemos que tener un laboratorio especializado, puede ser perfectamente, de hecho nosotros en nuestras cocinas hacemos, pero bueno, hay que extremar las condiciones de higiene, ¿sí? Con la pandemia aprendimos todos a preparar el alcohol 70, que es un buen elemento para desinfectar, así que mesadas desinfectadas con alcohol 70, utensilios que pueden ser cucharas, o un bowl que utilicemos, preferentemente los utensilios que sean de acero o de vidrio, ¿sí? No usar utensilios de madera o de plástico, y bueno, todo perfectamente desinfectado, no comer cuando uno está haciendo los preparados, bueno, mantener las condiciones más higiénicas posibles, ¿sí? Como una recomendación general. Y bueno, y en el punto que sigue, esto de los preparados populares, que son estos que yo les digo que podemos hacer en nuestras cocinas, los podemos hacer y de hecho nosotros con nuestros proyectos los venimos haciendo en los centros de atención primaria, en conjunto con los equipos de salud,
y que tienen como característica que son sencillos de hacer, llevan pocos ingredientes, ingredientes que están al alcance de la mano, como por ejemplo, pomadas elaboradas a base de aceite de girasol, ¿sí? El aceite de cocina, y cera de abeja, ¿sí? Esa es la base para hacer una pomada de la planta que uno necesite, que podría ser una pomada de... me salen exóticas, disculpen. Pero bueno, por ejemplo, como lo más común sería una pomada de caléndula, ¿sí? De Chantén, o de malva, Chantén, gracias. de Congorosa. De Congorosa, bien Mariana. Bueno, para mencionarles un preparado y que vean que los ingredientes serían las plantas, estas que estamos mencionando, el aceite y la cera de abejas, ¿sí? No más que esto, o sea, ninguno de los preparados requiere ninguna sustancia que haya que ir a conseguir a una droguería o algo por el estilo, son recetas sencillas, que siempre nosotros alentamos primero la elaboración de los preparados de manera comunitaria, y es bien interesante hacerlos en los centros de atención primaria. ¿Y por qué digo de manera comunitaria? Porque siempre el hacer en conjunto nos permite sacarnos dudas, permite compartir información que alguien más tiene sobre la planta, sobre el preparado, tener en cuenta detalles, ¿sí? Que no es lo mismo que solamente leer una receta, ¿sí? Nosotros no damos recetas, o sea, no es que andamos, colgamos recetas por ahí, sino que o hacemos charlas como en este caso, o hacemos talleres, cuando nos alcanza el tiempo hacemos talleres, así, y entonces ahí de manera comunitaria elaboramos los preparados, porque es una manera de aprender entre todos. Nos parece que es mucho más, que es por ahí la mejor manera de aprender, compartiendo los saberes que todos tenemos, porque seguramente de plantas, hoy ustedes que se acercaron, y que están destinando este ratito a escucharnos, seguramente saben un montón de plantas, ¿sí? Así que bueno, nosotros sabemos otro poco. Bien. No sé si alguno quiere decir esto de que no nos ven, yo lo veo a Martín, pero a Bruno y a Mariana, No, que no los veo, si quieren decir algo no, más. solamente decir que de todas maneras asumo que está colgado en la página del departamento aquel seminario donde nos explayamos bastante sobre este decálogo, ¿sí? Claro, sí, sí. Ujú. Está en Sí. la página de YouTube del departamento, sí, la grabación. Simplemente contar que los principios activos o lo que queremos usar como beneficio de una planta puede ser extraído en distintos medios, y que esos medios, como pueden ser el agua simplemente, o un aceite, o una cera o alcohol, va a aportar distintos tipos de grupos o de actividades a esos preparados, y que siempre son temporales, o sea que hay que tener mucho cuidado en las cuestiones microbiológicas, y que buscamos reemplazar siempre los derivados del petróleo, y en ese sentido también nos ajustamos bastante a las recetas tradicionales o populares, donde lo que estaba disponible eran habitualmente grasas animales o ceras vegetales, que crecían o que estaban disponibles en los montes, donde estas tradiciones sobre las plantas nativas y estos usos fueron originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la seguridad de sus usos está ligado a una fortaleza que es la tradición y la repetición en el uso, y en eso lo usamos como uno de los puntos de seguridad de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Eso quería decir. Bien, gracias. La siguiente, ahí está. Bueno, ahí aparece el cultivo de los jardines para la salud.
ya mencionamos la importancia de cultivar nuestras propias plantas. Y esto, por un lado, para proteger el recurso, ¿sí? Y por el otro lado también para estar tranquilos de que las plantas que usamos tienen la sanidad correcta, que no están en lugares, creciendo en lugares contaminados por escapes de los autos, porque muchas, vamos a mencionar algunas que seguramente las van a conocer, y que crecen por ahí en rutas, o que ustedes las pueden ver, pero bueno, no sería el lugar adecuado para recolectarlas. Entonces es importante siempre el cultivo. Y en ese sentido, nuestros proyectos han venido trabajando en los centros de atención primaria con jardines de plantas medicinales, acá en el partido de Luján. Durante años, en varios centros, logramos implantar estos jardines, que bueno, que han servido para que los equipos de salud reconozcan las plantas, han servido para extraer el material vegetal que nos permitió después hacer con la comunidad los talleres de elaboración de preparados. Y bueno, son una manera de que se conozcan, por un lado, las plantas, los usos, y que se les pierda también por parte de algunos médicos también el miedo a las plantas, ¿sí? Porque lo que, y es lógico, es por ahí un miedo a lo desconocido, o sea, por ahí no, la formación médica no tiene no hay tanta información sobre este uso, si bien es un uso milenario, ¿sí? El de las plantas medicinales, pero bueno, al no contar con la información, el desconocimiento hace que, bueno, que se tenga miedo de recomendarlas, claro. Bueno, hay algunas manos levantadas. Yo les pediría, por favor, que las preguntas o las consultas las escriban en el chat, si puede ser. Así avanzamos un poquito y luego las podemos retomar, si les parece. Bueno, ¿sigo, Lau? Dale. Ok, bueno, los últimos puntos de nuestro decálogo tienen que ver con cuestiones de, por ejemplo, la posología o la dosis con la que la cantidad, digamos, de planta que uno utiliza para una parte de una planta, para un problema de salud específico, por cuánto tiempo, que es lo que llamamos posología, y esto directamente relacionado con dos puntos, que uno es la eficiencia, la eficacia y la seguridad. O sea, Laura hasta ahora vino hablando de algunos tips o algunas cuestiones que son muy importantes para asegurarnos la calidad de lo que vamos a usar, pero la cantidad, cómo lo preparamos, por qué vía se administra, bueno, eso es propio de cada planta, y como decía Laura, los talleres o los espacios comunes son los mejores lugares para fortalecernos en esas cuestiones de seguridad. De todas maneras, cuando una planta se sabe o se conoce que tiene alguna posibilidad de toxicidad, uno lo alerta y lo difunde, ¿no? Pero en mi experiencia, que llevo varios años trabajando con plantas, la realidad es que de muchas especies, de más de 100, es raro que uno encuentre más de 6 o 7, a lo sumo 8 especies de las cuales hay que alertar o tener cuidado, ¿no? Pero la mayoría, para su seguridad, figuran, por ejemplo, en los listados del Código Alimentario Nacional. Hay más de 200 especies que hoy están dentro del listado con las que se pueden preparar, por ejemplo, un extracto vegetal amargo, y son seguras, o sea que enfocarnos solamente en la toxicidad nos haría estar perdiendo de vista una cantidad de recursos disponibles para la salud que las comunidades usan, utilizaron y podrían seguir usando. Otra cuestión importante en nuestra manera de trabajar es la construcción de modelos colectivos de construcción del saber y del hacer en salud, por eso hablábamos de talleres o formatos grupales, y el establecimiento de alguna manera de redes o de nodos en donde estos intercambios de saber ya pierden el control. O sea, el conocimiento popular se construye en un modelo de construcción horizontal. Y eso ya de por sí es un paradigma bastante
o se instala en un paradigma diferencial del jerárquico, del que estamos acostumbrados a construir, y esa es la fortaleza del construir saber entre todos, ¿no? Lo académico, lo popular puede dialogar sin ningún problema, y en eso venimos trabajando hace muchos años. Una cuestión muy importante también es pensar cosmovisiones en la utilización de las plantas medicinales, porque una misma planta, uno puede decir sirve para tal cosa, pero eso es de acuerdo a la perspectiva con la que uno define una planta medicinal. Esto lo vamos a ver después. Pero es muy importante ver que no es lo mismo una planta en la cosmovisión mapuche que su utilización en la aymara, o en la calahuaya, o en la china, o en la ayurveda, o en un marco referencial teórico que trasciende a la utilización material del recurso vegetal. Y por último, nuestra propuesta de trabajo es siempre abordar problemáticas de salud que son inherentes al marco de la atención primaria, es decir, los cuidados primarios, el botiquín de salud familiar, que una familia, que un grupo de gente, un barrio, una comunidad puede tener al alcance de su mano para resolver problemas concretos, simples. No estamos hablando de patologías crónicas, ni de cánceres, ni de cosas muy complejas, simplemente reforzar y acompañar sobre todo esos saberes populares que resuelven problemáticas muy sencillas que pueden ser desde un corte, una cicatrización, una quemadura, un dolor de panza, pero siempre decimos que en esa fase de accesibilidad entre lo popular y el sistema de salud, fortalecemos el acceso a otros recursos sanitarios y también un mejor diálogo con los efectores de salud. Bueno, entonces, definir qué es una planta medicinal, como les decía, desde mi punto de vista tiene mucho que ver con cuál es tu punto de partida, o sea, desde en qué lugar teórico uno se sitúa, ¿no? Uno podría decir que podría tener una perspectiva farmacológica y estar hablando de las plantas medicinales por sus principios activos químicos, y aplicarle o encontrar un mecanismo de acción definido a esos grupos fitoquímicos con un mecanismo de acción que resuelve un problema terapéutico determinado. Esa es un poco la definición que la OMS trae a partir de 1979, 80 en adelante. Pero en esa época, en los 80, todavía la construcción de la etnobiología como una etnociencia, esto que sitúa el conocimiento y los saberes no académicos con las distintas disciplinas de las ciencias sociales o básicas, estaba recién iniciándose, pero hoy día la perspectiva etnobiológica para definir una planta medicinal es muy importante porque es un espacio claramente de interdisciplina y transdisciplina. O sea, uno al abordar un conocimiento popular requiere desde la botánica, la química, la antropología, la toxicología, la sociología, la lingüística, una cantidad de ciencias que pueden dialogar en la construcción de estos conocimientos y de cómo abordarlos. Y por otro lado, está una perspectiva más desde el orden de los que lo usan, porque tienen esa tradición, en el cual se considera como un recurso ancestral, que sirve para prevenir enfermedades, para curar, y donde la planta puede, de alguna manera, no ser tan importante y tan central como en las otras perspectivas, sino que quizá la planta es un medio a través del cual uno accede a una fuerza, a un poder, a un lagüen, como dicen los mapuches, para que un mediador, alguien que sabe de esa cosmovisión, pueda diagnosticar una problemática y atribuirle a determinada planta un poder de cura en un cuerpo que no necesariamente es el cuerpo físico, que puede ser el cuerpo vincular, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo social. O sea, es muy interesante ver cómo una planta, en función de en qué marco teórico y en qué perspectiva la estoy mirando, puede servir para una cosa o para otra. Como ven, se complejiza a medida que vamos agregando dimensiones al saber, ¿no? Bueno, los dejo con una definición de qué sería una especie nativa, que es de las que vamos a intentar hablar hoy. Muy bien. Bueno,
ahí hay una definición de Burgueni Nardini de especie nativa, que habla de especies que son aquellas que son propias de una región y que en ese lugar viven y han evolucionado desde hace siglos, miles de años, y que estaban antes de la intervención del ser humano. Nosotros, metiendo mano y viajando por todos lados, el ser humano ha difundido, dispersado un montón de especies, y hay algunas que se terminan naturalizando, o las llamamos naturalizadas o adventicias, como por ejemplo la manzanilla, que es una especie que en forma, sin intervención nuestra, ya crece todos los años, por ejemplo en la región pampeana, pero es una especie exótica, en contraposición con una especie nativa, que puede ser algún llantén, la congorosa, el matico, la anacahuita, que son especies que, si desde hace miles de años, de antes que el ser humano estuviera en estos lugares, ya estaban ahí. Y siempre hay que hacer referencia a qué región o ecorregión pertenece esa especie nativa. Hay algunas especies que tienen una distribución muy restringida, que puede ser los talares bonaerenses, o puede ser la selva paranaense, o los bosques andino-patagónicos, y algunas que tienen una distribución mucho más amplia, por ejemplo, el pipí, que habita en toda nuestra América, de Centroamérica hasta América del Sur, o las verbenas, algunas especies de verbena que están distribuidas de América del Norte hasta nuestra región, que también han sido naturalizadas en otras partes del mundo, las verbenas. Y así, bueno, nosotros en el seminario de hoy vamos a hacer referencia a las especies nativas de nuestro país, especies argentinas que también habitan en otros lugares, generalmente de América, puede ser que también habiten en otros lugares del mundo, pero especies nativas que solamente crecen sin la intervención del ser humano. Dale, si estabas cansada, ahorita me la he dicho. En ese lugar. Les pedimos que silencien el micrófono. Gracias, Marcela. Y bueno, eso es una especie nativa, según una definición. La siguiente, Mariana. Para aportar ahí. No, simplemente, digamos, graficar ahí con... Siguiente, Mariana, pasala nomás. Que en la definición de nativa menciona como concepto a las ecorregiones, ¿sí? Porque uno habla de especies nativas de Argentina, y entonces podría asumir que una especie está distribuida a lo largo y a lo ancho de todo el país y que respeta los límites políticos, ¿no? del país, y no se va más allá del área nacional, del territorio nacional. Sin embargo, no es así, por eso estamos obligados de hablar de ecorregiones, que por definición son unidades, áreas que comparten determinados rasgos, o sea, geomorfológicos, hidrológicos, en cuanto a estructura y composición del suelo, y obviamente clima, temperaturas, pluviometría, ¿sí? Entonces, todos esos factores hacen que haya determinada vegetación que se desarrolle mejor, ¿sí? En términos evolutivos, en determinadas áreas. Puede ser que una especie vegetal crezca solamente en una ecorregión, ¿sí? O puede ser que una especie vegetal abarque varias ecorregiones, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante un montón de ejemplos de especies que habitan diferentes ecorregiones, ¿sí? Entonces fíjense simplemente aquellos que están más cerca de Luján, aunque hay gente de todos lados. Fíjense que como en una provincia, tomando por ejemplo Buenos Aires, en una provincia política, habitan varias ecorregiones. Ahí vemos en verde el pastizal pampeano, por ejemplo, pero en la patita de Buenos Aires está lo que se llama el espinal, que es esa medialuna que bordea todo el área verde, todo lo que es la región pampeana, e incluso hay intromisiones de otras ecorregiones, ¿sí? En ese gris que se ve acompañando el río Paraná, por ejemplo, ahí habita lo que es delta, que es un desprendimiento de la selva paranaense, ¿sí? E incluso, que ahí no se ve, hay una intromisión del espinal en los bosques de talares, ¿sí? Que entran por las barrancas del río Paraná y acompañan toda la costa atlántica hasta la altura de Mar del Plata. Eso es un claro ejemplo, así podemos ver un montón de provincias que sucede lo mismo, que en una misma provincia política habitan varias ecorregiones. Sí, Mariana. No, de muchas
en de co-evolución. Perdón, se escuchó un poco cortado, no sé si soy yo o todos. Se escuchó cortado, Mariana, se escuchó muy cortado. Mucho cortado, sí. ¿Podrías volver a Ok. repetir? Lo vuelvo a decir, Dale. que no evoluciona cada especie por su lado, sino que justamente una ecorregión, lo que está sugiriendo, además de estas relaciones ambientales bióticas o abióticas, es que se coevoluciona. Muchas veces cuando uno está encontrando una especie, encuentra otras, porque se fueron adaptando y fueron evolucionando juntas. Entonces, donde uno encuentra, por ejemplo, una marcela, encuentra a veces una carqueja o una viravira, o bueno, esas similitudes en realidad es que se fueron adaptando y evolucionando en conjunto, eso quería decir. Que no es que una especie evoluciona sola, sino que evoluciona en un ecosistema. Bueno, ¿pasamos a la que viene? Pasamos. Bueno, vamos a proponerles, si pueden en el chat, mientras seguimos hablando, que si mientras charlamos a ustedes les aparece en la memoria una planta medicinal nativa de su infancia, si no les recomendó, bueno, que podamos escribir muy concretamente qué planta, qué parte, para qué la conocen que se usa, cómo la usan y de dónde la obtendrían, en el caso de querer usarla. Entonces, la propuesta es cuál, para qué parte, cómo y de dónde la sacas. Entonces, si tienen ganas, dejamos eso en el registro del chat para que después lo podamos retomar. Ahí están escribiendo bastante, vamos. Muy bien. Martín, vos después, si podés, lo vas levantando, así vemos. Sí, vamos tomando nota y después lo rescatamos. Dale. Tano, ¿seguís vos? Sí, como quieran. Laurita, ¿le presentabas vos? ¿Querés? Mientras yo tomo Sí. nota. Sí, estaban. Bueno, vamos a. Esta es una posibilidad, pero elegimos esta para hablar de distintas afecciones, ¿sí? De los sistemas del cuerpo, y de esa manera poder ordenar las plantas que vamos a ir mencionando, ¿sí? Las plantas nativas que vamos a ir mencionando. Entonces, nos vamos a encontrar primero con afecciones digestivas, ¿sí? Y ahí van a ver, tenemos distintas teorías, por qué, pero hay un montón de plantas de nuestra flora nativa que están recomendadas y que se emplean para tratar afecciones digestivas, con toda la variación que implica eso, ¿no es cierto? Y bueno, después las que son para el sistema respiratorio, para el sistema urinario, para la piel, nerviosas, unas que vimos llamar salud de la mujer, que ahí después vamos a ver, hay también toda una variación, las que son para provocar, por ejemplo, la menstruación, las que son usadas por ahí para el parto, o sea, hay distintas categorías, otras que se emplean para los ojos y los oídos, ¿sí? Y bueno, las que llamamos generales, que son por ahí para dolores, como para dolores musculares o articulares, ¿sí? Entrarían en estas generales. Esta es, digamos que es una posible, una de las tantas clasificaciones que podríamos haber usado, pero que por lo menos nos va a permitir ordenar un poco el gran listado de plantas que tenemos para charlar. Y la última que aparece ahí, que son plantas mágicas o espirituales, o también conocidas como contrayerbas, ¿sí? Recién Mariana mencionó cómo cada, por ahí, cosmovisión interpreta las plantas de una manera muy distinta a lo que puede ser la nuestra occidental, ¿sí? Y bueno, la representación que tienen y lo que significan más allá de lo que nosotros decimos sirve para esto, sirve para lo otro, ¿sí? Así que bueno, eso también. Vamos a ir avanzando con eso entonces. Bien, lo que vamos a hacer, y ahí en el chat
están poniendo un montón de plantas, Sí. y están poniendo de todo, ¿sí? Eso estaba Están poniendo mirando. tanto Ya está, nativas como exóticas muy difundidas, ¿no? Como medicinales. Y esto da un poquito de sentido a este seminario, de revalorizar o de conocer más profundamente nuestra flora y bueno, y hacer uso de algunas cuestiones como son los aspectos medicinales. ¿Sí? Por ejemplo, menciona eucaliptus, lavanda, aloe, muchas exóticas, pero bueno, hay mucha gente que no sabe que son exóticas. Entonces vamos por eso. Primero les proponemos, yo les presento así una serie de algunas plantas medicinales que se vinculan principalmente con la afección a tratar. Eso no quiere decir que sea el único uso que se les da, y después profundizamos sobre algunas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en cuanto a las digestivas, encontramos que hay un montonazo que incluso verán, las tuvimos que organizar en dos filminas. En esta primera filmina les proponemos aquellas que son del entorno pampeano, la anterior, Mariana. Ah, sí, bueno, ahora del entorno pampeano, ¿sí? De la región pampeana, aquellos que andamos por Luján, con Urbano Bonaerense, provincia de Buenos Aires, más al centro, y que son aquellas que nos solemos encontrar. Por ejemplo, la mariposera, chilca dolor o doctorcito, una compuesta muy bonita, que florece a fines de verano. Pueden ver la foto, muy frecuente de ver en banquinas, en bordes de arroyos, en baldíos. Después, nuestro querido Tala, ahí en ese caso es un arbolito que comparte sitio muchas veces con la sombra de toro, peje, en los talares bonaerenses. También aparece ahí la congorosa, aunque la congorosa también, además de los talares, está... Bueno, hay muchas que en realidad, si bien están en el entorno pampeano, tienen amplia distribución. Ahí en cada fotito van a ver el nombre común, el nombre científico, ¿sí? Y la ecorregión en la que aparecen. ¿Sí? Después aparecen los llantenes, hay llantenes exóticos, pero hay muchos llantenes nativos en las diferentes ecorregiones. Yo creo que no debe haber una ecorregión que no tenga alguna especie del género plantago. Después aparece otra compuesta es la familia, ¿no? Las plantas se organizan en familias botánicas, compuestas o asteráceas, como es la marcela, o también se le dice viravira, que también aparece por estos pagos. La carqueja, que algunos la han mencionado ahí en el chat, como digestiva. La carnicera o rama negra, una especie que está muy vinculada a los cultivos extensivos, como la soja, justamente es una especie bastante tolerante a los herbicidas, de amplia distribución. Después el chalchal o cocú, también un arbolito que aparece ahí por la selva paranaense, pero que llega por las selvas en galerías a la ribera platense. Incluso se mete ahí un poquito en los talares, de frutos comestibles, muy bonito. Y el cedrón de monte o palo amarillo, que también tiene amplia distribución y es muy empleado en medicina popular. Bueno, esas son las que están en el entorno pampeano, pero como verán, tienen amplia distribución. Ahora vamos a la otra y si querés después volvemos, Mariana, si querés. Bueno, después, las que son más exclusivas del centro y norte del país, bueno, el trío burrito, poleo, cedrón, yo creo que todo el mundo las conoce, por lo menos por estos lares, de las más empleadas como digestivas, tanto como infusión, en mate. Bueno, después la peperina, también se utiliza muchísimo. Lo lamentamos por la pobre peperina, pero... Y después el aguaribay, ¿sí? Que si bien tiene una distribución más del centro y norte del país, es muy cultivado. ¿Sí? En realidad hay dos especies de aguaribay, ahí las tiene, Chinus molle y Chinus areira, los dos de ecorregiones diferentes, pero que son muy empleados en arbolado público. Y después también las del sur, ¿no? El sur también existe. ¿Sí? El matico o pañil, Buldégia globosa,
y el té pampa, ¿sí? Dos sureñas de los bosques andinos patagónicos y de la estepa. Bueno, ahí explayate, Mariana, tomá la que vos consideres y profundizá en lo que quieras contar. Dale. Bueno, hay una diversidad interesante de especies asignadas a los problemas de salud digestivos. Sin embargo, hay algunas maneras de agrupar esos problemas digestivos que pueden ser muy diversos, ¿no? No es lo mismo un dolor de panza que un estreñimiento o con un ataque de hígado o una gastritis o problemas de salud más de tipo de úlceras. Lo que podemos ver en este universo de plantas digestivas es que hay algunas, por ejemplo, que son aromáticas, otras que no. Hay aromáticas, Mariana, se te hay corta. amargas, Perdona. que no tendría como dar algunos detalles en este sentido. La salvia morada, el cedrón de... ¡Oh! ¡Qué lástima! No, ahí volvió, ¿eh? Volviste. Se fue por un A mí me ratito. volvió. escucha. Ok. Lo que decía es que en general a las plantas acá son ricas como la salada, el cedrón, el niño urupá o el cedrón de monte, la peperina, el burrito, el poleo, la muña muña, el té pampa, esas que tienen aromas, en general funcionan sobre todo por estas propiedades de los aceites esenciales que pueden ser antiespasmódicos, es decir, que actúan sobre ese espasmo estomacal o digestivo y ayuda a liberar como la marcela, como la carqueja, que son colagogas que ayudan más a la digestión en el sentido de fortalecimiento del hígado o de ayudar a la secreción de jugos biliares. Entonces, podemos ir seleccionando dentro de este gran grupo que llamamos digestivas, bueno, para qué pueden ser usadas un poquitito hoy en esas plantas que no son tan comunes y que son muy importantes porque muchas de ellas están en riesgo por una colecta indiscriminada, por los incendios que tenemos hoy en nuestro país y que urge conocerlas, cultivarlas, cuidarlas, porque son recursos muy valiosos para la salud que están hoy en un franco riesgo de coexistencia, es decir, que si ellas se van, nosotros también tenemos nuestro riesgo ahí, ¿no? Quería hablarles, por ejemplo, del chalchal o del cocú, Halophilus eduli, que es una de las plantas refrescantes del noreste mesopotámico para el tereré, y que se usa mucho para, por ejemplo, cuestiones digestivas, se mezcla con la yerba en el mate y se toma, y que tiene sí un uso moderado, o sea, uno no usa todos los días el cocú. Es una planta que los lugareños saben que se usa durante un tiempo y se descansa y se puede cambiar a otra hierba. Si por ejemplo úlceras o gastritis, Mariana, ¿querés desconectar la cámara? Por ahí se te escucha mejor. Monteverdia y licifolia. ¿Me escuchás? No, digo que por ahí desconectando la cámara, porque a veces se corta. Entonces capaz si sacás Okay. el video, capaz que se escucha mejor. Dale, perfecto. Bueno, la congorosa, el pañilo matico de la Patagonia y la carnicera son plantas que tienen una función gastroprotectora muy interesante, con mucha evidencia en sus usos, y que tal vez lo que también podemos sumar a esto es que lo que funciona en el aparato digestivo, en procesos de gastroprotección, también sirven para el cuidado de la piel. O sea, la mucosa interna y la mucosa externa funcionan de una manera semejante, entonces
cuando uno analiza los conocimientos populares, ve que muchas veces estas plantas que se usan para los sistemas digestivos, la gente las menciona también para el cuidado de los problemas de salud de la piel o uso tópico o cicatrizaciones, porque en realidad la función es más o menos la misma. Hay un digestivo, pero con una acción sedante. O sea, fíjense que el cedrón, por ejemplo, uno dice es digestivo, pero también se usa en casos de necesidad de descanso. Y el niño urupá, el palo amarillo, o cedrón del monte, recuerdo cuando lo conocí en el Chaco, hace muchos años, en el año 90, los lugareños me decían que lo usaban para que los niños descansen bien, hacían un quemadillo con hojitas de naranja y hojitas de aloísia gratísima, de palo amarillo. Y tanto es así que esta plantita, por ejemplo, tiene una canción. La siesta se ha puesto rubia, el sol dorándola está, y con su aliento ha dorado las espigas del maizal. En el monte está la torcaza arrullando un canto por ti, y ha callado el viento su voz para que puedas, hijo, dormir. Niño urupá significa cuna de niño. Los lugareños atribuyen esos cólicos infantiles a problemas así nerviosos muchas veces, o que los chicos con cólicos se ponen nerviosos, y tanto es así que ni siquiera se lo dan como té, los ponen a dormir debajo del niño urupá, y los beneficios de esta planta se sienten igual, así dicen los lugareños, ¿no? En este recorrido por las especies nativas, creo que lo importante es como compartir un poco de información, motivar a que activemos la memoria. Un poco el espíritu de la charla de hoy es esa, es salirnos un poco, ¿no?, de lo que hoy se comercializa solamente, y ver todo el conocimiento que hay en los montes profundos de la Argentina y de América del Sur. Muchas de estas especies también se usan en recetas por su función comestible. Los frutos de la guaribay, los frutos del tala, se hacen licores, se hacen chichas, se hacen salsas comestibles que son digestivas a la vez. Entonces, la función medicinal y la función alimenticia, el uso en el mate, en el tereré, en las comidas, son muy comunes, como en el caso del tagetes minuta, el suico o el chinchilla, que se agrega a los guisos bolivianos. Entonces, lo digestivo básicamente también tiene una función preventiva, ¿no? ¿Tano? Muy bien. Pasamos a aquellas que suelen emplearse para atender afecciones respiratorias, ¿sí? Ahí tenemos el ambay, que ya lo habíamos visto en la primera filmina, comparándolo con el tetrapanax, papirífera y el ricino. Ahí tenemos otra imagen, ¿sí? Propio de la selva paranaense, ¿sí? de la selva misionera, pero que se emplea bastante, incluso se pueden encontrar preparados en farmacias. Después tenemos la anacahuita o el orcomolle. Anacahuita le decimos más en estos lados, o en selva paranaense, ¿sí? Que bajan por o sea, si bien es propio de la selva paranaense, la selva misionera, baja por los ríos Uruguay y Paraná hasta la ribera platense, pero también está presente en la selva de Yungas, en esa selva que está ahí bajando desde Bolivia por Salta, la punta del Zapato de Jujuy, por Tucumán y la puntita de Catamarca. Ahí se lo conoce más como orcomolle, un arbolito muy, muy lindo, además muy ornamental y muy empleado para atender afecciones respiratorias. Después el famoso chañar, que tiene una amplia distribución excepto Patagonia, desde Patagonia Norte hasta por el resto del país se encuentra el chañar. Y después el mistol, también lo mencionamos, que es un elemento propio del monte chaqueño. Lo interesante de las plantas de uso respiratorio también es la manera en que se usan, ¿no? O sea, pueden ser usadas en infusiones o en decocciones, pero los arropes, ¿no? El arrope de chañar, el arrope de mistol, el arrope de tuna,
son preparados populares que están ampliamente probados para problemas respiratorios, y que son los frutos muchas veces que se concentran en la decocción con su propio azúcar, con el azúcar sin agregados de azúcar externa. Los quemadillos son otras maneras de preparar los remedios respiratorios, y los jarabes, que son un almíbar con un extracto de acuoso muy concentrado, que lo que hacen es aumentar el tiempo de utilización, básicamente. Acá es interesante que cada ecorregión tiene su planta más típica, ¿no?, de uso para el aparato respiratorio. Y el ambay es muy conocido y muy usado en la Mesopotamia, y el chañar, el mistol, la tuna son más usados en el NOA, ¿no? Otra cosa importante que vi que hay bastante confusión es, cruzando el Río de la Plata, la Nacahuita es nuestro aguaribay. Entonces, a veces se cruzan, cuando uno busca información, aparece como el concepto de anacahuita como mezclado. Cuando decimos anacahuita para la tos, hablamos de Blephariocalix salicifolius, y no del Esquinus molle, que es nuestro aguaribay. Esos cuidados tienen que ver un poco con esto que Laura hablaba al principio. La identidad de la planta es muy importante para no generar confusión. De esto lo que también quería comentar es que hace muchos años, cuando íbamos al noreste, la gente traía el ambay, Cecropia pakistakia o palo lija, que es el más conocido, pero también nos mostraban a otro que se llama Tetrapanex papyriferi, que nosotros siempre decíamos, no, este es un adulterante. Bueno, tanto la gente insistía en que igual lo usaba, que recientemente hay investigadores que empezaron a estudiar si ese adulterante tenía función respiratoria o no. Y bueno, es interesante que hay artículos que muestran que eso que nosotros llamábamos desde nuestra perspectiva un adulterante, cuando se investiga su composición química y contra qué funciona, se encuentra que tiene actividad, por ejemplo, contra Streptococcus pneumoniae, que es una de las principales bacterias en pulmón. Así que el conocimiento popular viene a veces como avanzado, trayéndonos plantas y usándolas porque les da resultado, y nosotros llegamos muchas veces después a querer corroborar ese saber, y nos vamos encontrando que lo fortalecemos, que podemos hacer sinergia entre ese uso y lo que la ciencia sigue investigando, ¿no? ¿Pasamos a otro? No sé si hay preguntas o quieren que hagamos... Dale, Martín, por ahí quizás hay comentarios. Sí, las preguntas para organizarnos las dejamos para el final, las van volcando en el chat y después hacemos una ronda de preguntas. Sí, hay mucho, en el chat hay mucho conocimiento de los participantes del seminario, un montón de especies exóticas, un montón de especies nativas, y mucha información también aportada de plantas tóxicas, la verdad que es re interesante. Después, hay de todo. Después ¿Hay alguna nativa, Martín, ves alguna nativa que no hayamos mencionado para estos usos? No, lo que pasa es que hay de todo, bueno, justamente lo que mencionabas, una de las personas de Salta dijo que la sombra de toro también se usa para las afecciones de la piel, que justo estabas comentando estos dos usos de las mucosas, ¿no?, en los epitelios, y ahí justo, no me acuerdo el nombre de la persona, pero me acuerdo de Salta, decía eso, y un montón de... Interesante, después al final lo podemos compartir. Sí, y mencionaron un montonazo de las que estamos hablando, así que muchas de las que estamos hablando, y otras no. Bueno, la vara de oro la mencionaron, que no la mencionábamos, la jarilla, pero bueno, todavía la hierba del arca. Todavía falta. Falta, por eso. Aguante. Bueno, vamos por allá. Bueno, hay algunas plantas urinarios, ¿sí? Yo creo que uno conocido es el cola de caballo, o yerba del platero, el Equisetum giganteum, aunque haya dando vuelta algún Equisetum
exótico, pero que tiene amplia distribución. Miren, excepto puna y prepuna, prácticamente está en todo el país, incluso los bosques andino-patagónicos. Después, el tutiá, espina colorada, revienta caballos, o tomatillo también le dicen algunos, una solanácea muy, muy frecuente por estas pampas, pero tiene una distribución bastante amplia. Se la reconoce, además de esas flores tan típicas de la familia de las solanáceas. La solanácea es la familia del tomate, por ejemplo. Es una planta que tiene muchas espinas, ¿sí? Muchos aguijones por todos lados. Y ahí pusimos un cartelito donde pregunta si es tóxico. Y es en alusión a algo que comentó Laura a la hora de presentar el decálogo. ¿Sí? Es tóxico, depende qué parte y en qué estado se encuentre, ¿no? Si nosotros consumimos los frutos verdes de esta plantita, van a resultar tóxicos, pero si los consumimos maduros, no. Simplemente una aclaración de una pregunta que suele ser recurrente. Y después abajo presentamos dos especies, ambas llamadas rompepiedra. Nos preguntamos cuál es la impostora, ¿no? ¿Cómo puede ser que las dos se llamen de la misma manera? ¿Sí? Y en realidad no hay una impostora, ¿no? Son dos especies diferentes con un uso muy, muy similar. Y el cartelito que está sobre la rompepiedra de la derecha, que es del género Lophophytum, tiene ahí un interrogante, ¿no? ¿Su uso es sostenible? Bueno, acá tenemos algunas cuestiones a considerar, ¿no? No sé si Mariana, Martín quieren decir algo. Sí, el Lophophytum, una flor de piedra, ¿no? Que crece en la selva misionera y que es un uso tradicional de las comunidades nativas de la zona, pero que si nosotros queremos usar esa hierba en las ciudades o de manera masiva, bueno, vamos a acabar con ella porque tiene un crecimiento particular, es un parásito de árboles. Martín, no sé si querés dar detalles de eso. Es un parásito del anchico colorado, un árbol de la selva misionera. Crece a partir de las raíces. Aparece como protuberancia en las raíces. En la foto se ve una parte marrón, que es la parte subterránea. Después la parte aérea es la parte sexual, digamos, que hay planta, tiene ahí la parte femenina y masculina. Hermosa, además, cuando aparece en la selva es muy raro. Pero el tema, como dice Mariana, los usos masivos estamos expoliando el recurso, estamos haciendo un desastre. Se vende, no sé si han ido a la ruina de San Ignacio, en los puestos, algunos puestos al costado de la ruina de San Ignacio, venden ese material. Claro, por eso una cosa es que las cosas puedan servir y otra cosa es preguntarnos si hay cantidad suficiente, si nuestro uso lo hace sostenible en el tiempo o no. Y si pensamos en plantas para las vías urinarias, por ejemplo en Patagonia, podríamos agregar acá el palo pichi o Fabiana imbricata, que sería como la típica de la ecorregión del sur, ¿no? El rompepiedras Phyllanthus niruri o chancapiedra para la cultura quechua también crecen varias especies que se usan para lo mismo, o sea, en este caso es Phyllanthus niruri, pero en Brasil también hay otras especies del género que se utilizan con la misma función. Esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces hay géneros como el yantén, ¿no? Como el plantago para lo digestivo, para la cicatrización, o el Phyllanthus para vías urinarias, que casi la mayoría de las especies del género aportan a una misma funcionalidad. Y en otros casos es muy específico. Entonces de ahí la importancia de saber muy bien qué estamos usando. Siempre que se trabaja o que se utiliza para estos temas es muy importante la ingesta de agua y el acompañamiento médico, ¿no? Desde ya. Porque todo lo que impacta en la cuestión urinaria impacta en la presión arterial y en la distribución de los líquidos en el cuerpo, frágil y muy importante de cuidar.
Entonces necesitamos abordarlo con más atención. Perdona, Mariana, tres cosas. Una, Valeria Bortolotti tiene el micrófono prendido, si lo podés silenciar, por favor, Valeria, que se escucha un montón. Y Claudia, no sé quién es Claudia, ha hecho una raya ahí, si la podés borrar, Claudia, en la presentación. Gracias. Y después, volviendo, Mariana, a la de Pilantus Niruri. Sí. Quería comentar que en la universidad, justamente con esto del recurso sostenible, estamos investigando la multiplicación, la tecnología de cultivo para poder tener una planta que se cosecha de sus poblaciones naturales, pero hoy en día no existe el cultivo en nuestro país, entonces estamos trabajando, Federico Russo hizo su doctorado con esta planta, investigando sus propiedades, también su composición fitoquímica y algunos aspectos de cultivo. Eso es muy importante, nosotros los agrónomos nos obsesionamos con los cultivos de plantas. A veces. Eso, para que bueno, en la UNU también tratamos de hacer nuestro aporte a esto de la sostenibilidad, ¿no? de un recurso natural. Siguiente nomás. Bien. Bueno, acá pasamos a otro grupo de plantas para tratar afecciones de piel. Acá también seguramente hay un montonazo más. Incluso en el chat de pasada puedo ver a alguien que mencionó el palam palam, que lo dejamos afuera. Pero acá tenemos dos ya mencionadas cuando hablamos de digestivas, como son los llantenes, de varias especies del género Plantago, y la rama negra o yerba carnicera. E incorporamos dos especies de la familia de las malváceas. Para que se ubiquen, las malváceas son, por ejemplo, la familia de la rosa china, como es la escobadura, Sida rombifolia, y la Faralcea bonariensis, que le dicen malvadisco rosado o malva de campo, también le pueden decir, que son dos especies de amplia distribución. Excepto Patagonia, están presentes en todo el país. Sí, en general las plantas que se usan para la piel se buscan como dos funciones, ¿no? Una función protectora que muchas veces la aportan los mucílagos, esas como sustancias que en contacto con el agua se hidratan y quedan como pegajosas, ¿no? Como un lino, como el aloe, pero como el llantén o las semillas de llantén o las malvas. Es decir, que lo que hacen es tener una función descongestiva y protectora. Y por otro lado, las que son más de índole cicatrizante. Como les decía, muchas de las plantas que mencionamos para el aparato digestivo y muy nativas, como el tala, el aguaribay, la sombra de toro, pueden ser también utilizadas, o la carnicera, pueden ser también utilizadas en el cuidado de la piel. Otras plantas que muchas veces se utilizan para la piel no son por esas funciones de contacto, sino porque son depurativas de la piel. Entonces, por ejemplo, el cocimiento de la raíz de bardana o los tés de una ortiga sirven porque limpian el sistema circulatorio, limpian el cuerpo y eso redunda en beneficios en la piel. Quizás no se menciona como un uso directo para la piel, pero la función depurativa es otra de las funciones que en el conocimiento popular se les atribuye mucho a las plantas para mejorar el estado de la piel. Bueno, a ver, acá. Bueno, y acá pasamos a las plantas que están muy vinculadas a estos tiempos, ¿no? aquellas que sirven de alguna manera para atender problemas vinculados a las afecciones nerviosas. Y acá lo agrupamos en dos, en aquellas que ofician de sedantes y otras que ofician de estimulantes. Bueno, en este caso, planta sedante, seleccionamos a la salvia guaranítica, que es tan difundida como ornamental, salvia violeta, presente en las selvas, tanto de Yunga como paranaense, y en la región chaqueña, y que llega también a Buenos Aires. La pasionaria, un burucuyá, Passiflora cerulea, una enredadera también creo que conocida por muchos y muchas. El cedrón, que ya lo hemos mencionado, que también, además de digestivo, se utiliza como sedante, ¿sí? Y la peperina de las lomas o tomillo de campo, que es una
una especie herbácea nativa del centro y del norte del país. Que también le dicen toronjil, ¿no? Como a la melisa. En eso la hacen símil con la melisa que no es nativa. En estas, bueno, en la Patagonia, el ñanculahuen, ¿no? Una valeriana local que también se le atribuyen propiedades en este sentido calmantes o para descansar. Lo importante de esto es conocer que hay muchos estudios que muestran de algunas de estas plantas, como la salvia guaranítica y la pasionaria, mecanismos de acción internos muy parecidos al uso de algunos medicamentos farmacológicos sintéticos, ¿no? Como las benzodiazepinas. Hay grupos de investigación que se han centrado en esto y que han demostrado de estas plantas nativas su uso como sedantes. A nivel tradicional, lo que se busca es descansar. O sea, este concepto de calmante, sedante, que tenemos como muy occidentalizado, ¿no? Es dormir bien, como a veces una buena digestión y un buen descanso, y de ahí estas otras plantas más aromáticas como el cedrón o el niño urupá o el toronjil pueden ser útiles. Y como decía el Tano, hay otras plantas que afectan de alguna manera al sistema nervioso, pero no por su acción de descanso, sino como tónicas o estimulantes. ¿Querés, Claro. Tano, contarnos? Sí. Por ejemplo, un helecho, en este caso citamos a Eupersia saururus, ex Eupersia saururus, la cola del quirquincho. La paramela, para citar una sureña, Adesmia boronioides, la milombres, que es una enredadera que, si bien está en selva paranaense, está presente en todo el litoral hasta la ribera platense, y la muña muña, ¿sí? Es quizá una de las más conocidas, más difundidas en el norte de nuestro país. Buenas plantas, contar que muchas en el uso tradicional se usan lo que se llamaría como afrodisíacas actualmente, ¿no? Que uno los ve ahora en las dietéticas comercializadas como el Viagra natural, o viajas al norte y te encontrás los puestos con los cartelitos, pero en la cultura tradicional estas plantas forman parte de la farmacopea cotidiana. Lo que sí hay que saber es que justamente por esta función, mayoritariamente se les atribuyen a la presencia de alcaloides que tienen una función directa sobre el sistema nervioso, por lo que es muy importante saber usarlas, conocer sus dosis y no incursionar en estas hierbas si uno no las conoce o no está acompañado en el uso de las mismas por alguien que las haya aplicado alguna vez. Hace unos años conocí el caso de un señor que las comenzó a usar así de adulto, pero tenía un cuadro diabético preexistente, entonces se puso en riesgo su salud. Entonces, estas plantas son de cuidar, es decir, que nosotros las contamos, las mencionamos porque son parte de nuestro conocimiento nativo, pero es muy importante saber que todo lo que estamos mencionando hoy no es en índole de recomendación, sino en el hecho de compartir información, compartir conocimiento y sobre todo alertar sobre los cuidados necesarios cuando uno no está siendo parte de esa construcción del saber, sino que recién llega al tema, ¿no? Muy bien, bueno, ahora vamos a las plantas empleadas para cuidar la salud de la mujer. Ahí citamos a 3. Una es una enredadera de amplia distribución en el país, muy conocida, porque se la suele ver en alambrados, al costado de los campos, de vías férreas, que es el tasi o doca. Ahí citamos Araugia sericífera, pero hay un montón de especies del género Araugia. Otra vez citamos a la guaribay o molle, y ahí metemos una sureña, ¿sí? Un arbusto muy precioso, como es la aljaba o chilco,
que encontramos en los bosques andino-patagónicos. Bien, de la guaribay, que ya lo habíamos mencionado para otros usos, la infusión de su corteza, por ejemplo, alivia dolores menstruales. El té de la hoja se utiliza también para trastornos menstruales. Hay información sobre la decocción como un antiséptico local, por ejemplo, en leucorrea o flujos vaginales. Su aceite esencial tiene principios activos que han mostrado una buena actividad en candidiasis, es decir, que son bactericidas y antiespasmódicos. En el caso de la guaribay, el aceite esencial sería uno de los componentes que le atribuyen su función. En el caso del tasi o la doca, es una trepadora que en Santiago del Estero, por ejemplo, se hace arrope del fruto del tasi, se elaboran dulces, se conoce tanto en la cultura toba, en la cultura huichí. Entonces, no solamente ligamos el uso medicinal, sino que su fruto es un fruto comestible, y a nivel medicinal se lo reconoce mucho como galactógeno, es decir, las mamás en momento de lactancia, a nivel popular, utilizan tés de esta planta para favorecer o fomentar la producción de leche en las mamas. No hemos encontrado evidencia científica que lo muestre, pero es muy abundante la información y las distintas culturas que usan esta planta para esa función. Otra cosa que tiene el tasi o la doca es que tiene mucho látex y bueno, es conocida su uso para, por ejemplo, disminuir verrugas, y es una plantita que también se acostumbra a usar contra el empacho, tiene muchas funciones y no está tan conocida. De la fucsia, no sé, Laura, si vos tenés algún uso específico, yo no la conozco, no la conozco tanto. Sí, se usan las hojas y las flores para provocar la menstruación. Cuando hay atrasos menstruales, se usa para esto. Bien, eso sería como lo que se llama en medicina la función emenagoga. En este caso, siempre que se usa una planta con esa función, uno siempre tiene que estar alerta y tener cuidados con que una cosa no afecte o pueda ser abortiva o pueda estar promoviendo un uso que uno no quiere, ¿no? Entonces, la salud de la mujer también es un tema que últimamente está teniendo como mucho auge en términos de cuidados naturales de la salud de la mujer, se está recuperando mucho ese conocimiento y de ahí la importancia también de profundizar y conocer bien cómo usarlo y para qué. Ahí le pedimos, perdón, a la persona que escribió las rayas celestes, que no podemos borrarla nosotros, no sé si Agustina o Eugenia como administradoras, pero bueno, ahí está. ¿Qué tal? No, vos sabés que no, estoy intentando, lo que hice sí fue deshabilitar la pizarra, no me di cuenta de que estaba habilitada. Claro, hoy dibujó una persona, ahora era una persona llamada Claudia. Decía el nombre Paola. Paola. Bueno, Paola, si podés borrar por favor esas líneas, gracias. Seguimos. Gracias. Bueno, pasamos a plantas para tratar problemas de ojos y oídos. ¿Sí? Las más conocidas capaz son la Santa Lucía, tanto del género Tradescantia como del género Colmelina. Y después también están los llantenes acá para citar. Sí, las infusiones, siempre los ojos y oídos es con mucho cuidado porque las infecciones sobreañadidas son un riesgo potencial, pero con cuestiones garantizadas de inocuidad microbiológica, son plantitas que se usan para aliviar, desinflamar, descongestionar, descansar la vista, ¿no? Creo que eso es también muy interesante, pensar que la salud popular y la medicina popular siempre está buscando cómo recuperar un estado de equilibrio, prevenir afecciones, más que enfocarnos tanto en el tratamiento.
Estas plantitas son de uso común, crecen, son bastante conocidas, ¿no? La Santa Lucía, se le atribuye el nombre justamente a Santa Lucía, la guardiana de la vista, de los ojos. Bueno, estamos llegando al final de estas numerosas plantas. Y acá Y eso tenemos que la seleccionamos jarilla. algunas. Sí, acá, Bueno, acá las jarillas para dolores, ¿sí? Hay cuatro especies de jarilla, algunas se solapan en distribución, otras son bastante exclusivas, ¿sí? Pero bueno, algunas se las conoce como jarilla hembra, como la rea divaricata, que tiene una distribución más amplia, pues está tanto en la región chaqueña como en el monte. Y después tenemos la macho, que está solamente en el monte, la nítida, que está en monte y en Patagonia, y la rea nítida, que está en monte. Todas se le dicen jarilla, Y pero especies diferentes. la jarilla es de las que digamos, otra clasificación es por plantas frías o plantas calientes. Bueno, la jarilla es una planta cálida, es una planta caliente, que se utiliza mucho por sus propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas. Se hacen friegas, se maceran en alcohol o se utilizan en infusiones. Pero básicamente es ese uso general, es uso externo, que se hacen o fricciones o lavajes o baños para mejorar las articulaciones o los dolores corporales. Más allá que últimamente, bueno, hay patentes sobre la jarilla, hay un extracto que se ha patentado para otros usos, como la alopecia, el crecimiento del cabello, etcétera, etcétera. Por distintos grupos del CONICET que le encontraron una actividad antioxidante y antiinflamatoria y antimicrobiana muy notable, y hoy se están comercializando en el mercado como productos finales, ¿no? Pero nosotros en el uso popular la tenemos como esas plantas calientes que ayudan a los dolores articulares. Y bueno, por último, las plantas que se consideran contrayerbas. Hay muchas, cada cultura tiene su propia contrayerba, o serían las plantas que son o plantas de la suerte, o amuletos, o contra la mala onda, contra la envidia, contra el mal de ojo, espantavíboras. Bueno, cada cultura las identifica desde distintos lugares, pero por ejemplo, una que se usa como tal desde América Central hasta acá es el pipí. Yo digo que es como la ruda americana. Es una planta que, por ejemplo, comunidades del Chaco dicen hay que tenerla en la casa, en la parte de atrás, para que cuando llega el invitado no sepa que estamos protegidos. Nadie tiene que verla. Entonces, es una planta que, por ejemplo, se limpia. ¿Vieron esos patios de tierra en nuestro interior, en el monte, que se limpia para que no lleguen los animales a la casa? Bueno, con Petiveria liacea, con pipí, se hacen cercos vivos que espantan a las víboras. O sea, donde hay un cerco en un patio de tierra, la víbora no lo atraviesa. Esto es un saber cultural muy instalado en la Mesopotamia argentina, en Santiago del Estero. Y gracias a esas funciones que se le empiezan a atribuir, supongo yo, ¿no? que es por estas cuestiones que se le atribuyen estas propiedades mágicas, espirituales, o como protectoras. Y bueno, además de que tienen funciones medicinales, ¿no? El pipí tiene millones de nombres, o sea, pipí, anamú, micura, pisajachu, guiné. O sea, en donde uno hable del pipí tiene un nombre y tiene un uso parecido. Y lo que se usa habitualmente son las raíces o sus hojas por vía oral en infusiones, y lo que tiene es un olor muy fuerte a ajo, porque tiene un compuesto, que es la alicina, que es muy parecida a la cebolla y al ajo. Es un compuesto que tiene azufres, y vieron que con el azufre se espantan a las brujas.
Así que toda esa melange de conocimiento es la que de alguna manera se le atribuye a esta planta esa acción mágica. Y bueno, las asclepias o las dorstenias, bueno, hay otras especies con usos en este sentido de protectores de la salud. Bien, y ahora viene la parte de donde volcamos algunas recomendaciones para cuidar todas estas plantas, todo este acervo genético, ¿no? Que distribuido a lo largo y ancho del país, y que seguramente muchísimas compartiremos con otros países de América, ¿sí? Y como dijimos al principio del seminario, siempre tratar de hacer lo posible por cultivarlas, ¿no? No solamente para cuidar las poblaciones naturales, sino para asegurarnos, digamos, ciertas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, como ya mencionamos en el decálogo inicial. Pero de no poder cultivarlas, no tener la posibilidad y tener que extraer material de poblaciones naturales, hacer todo lo posible para disminuir lo que se conoce como erosión génica. Porque cuando uno colecta plantas, no solamente colecta individuos de las poblaciones naturales, sino que lo que está haciendo es colectar genes, ¿sí? Todos los genes presentes en una especie determinada. Entonces, si bien los diferentes individuos de una misma especie a los ojos son muy, muy similares, en realidad cada uno tiene una combinación genética diferente. Entonces, cuando uno está extrayendo un ejemplar de una población natural, lo que se está llevando consigo son una serie de genes propias de esa especie. Entonces, cuanto más nos llevemos, más individuos nos llevemos, más genes nos estamos llevando. Entonces, eso es lo que le permite a las poblaciones adaptarse a los diferentes cambios, ese pool de genes. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de conservar. Por eso siempre hay que tratar de evitar extraer la planta completa, de manera de permitirle el rebrote reponerse, solo extraer lo necesario, no acopiar más de la cuenta si es que no lo vamos a usar, esto contemplando también los ciclos de las plantas, ¿no? ¿Para qué voy a extraer material que voy a usar durante 5 años y quizás de un año para otro puedo volver a colectar material? Colectar pequeñas porciones de diferentes individuos, de manera de no extraer un individuo completo y disminuir el impacto de ese pool digamos, la extracción de estos genes presentes en las poblaciones, y sí tener en cuenta también algunas especies en particular, aquellas que son menos frecuentes de encontrar, que están en algún estado crítico de conservación, buscar alternativas a esas especies, y mediante toda esta serie de recomendaciones uno trata de impactar lo menos posible en la perdurabilidad de las especies nativas. No sé si algún compañera quiere decir algo más con respecto a esto. Si no... No, Tano, dijiste todo, y aparte así damos lugar a un montón de comentarios, preguntas, ya vamos Sí, terminando, sí, porque si claro. no se nos va el tiempo. Esto que Claro. Sí, sí. horas, que íbamos a hacer en las 2 horas, ya sabemos lo que íbamos a hacer. No sé. Bueno, agradecerles si llegaron acá, no podemos más que agradecerles el interés y que hayan estado ahí atentos a la pantalla, y le dejamos nuestros contactos, ¿sí? nuestras redes, donde publicamos actividades del grupo de trabajo y donde nos pueden escribir, ¿sí? Y bueno, damos lugar a algunas preguntas, ¿sí? Sí, para rescatar de lo que decíamos, algunas preguntas. Por un lado, lo primero que preguntaron es la recomendación para identificar plantas, de una página para identificar plantas. Y vinculado a plantas medicinales, me parece que Mariana nos puede hablar un poco de Tramil, que hay muchas imágenes ahí. ¿Querés, Mariana?
Sí, claro. Bueno, les recomiendo la página www.tramil.net. Tramil es un programa pionero en la validación de saberes tradicionales y populares en el uso de plantas medicinales para la atención primaria. Ahí hay una tramiloteca que cuenta con fotografías, cortes micrográficos, monografías que tienen distintos capítulos de química, de actividad biológica, de seguridad en el capítulo de toxicidad, detalles sobre preparaciones y usos de muchas plantas que, bueno, son del Caribe, pero sorprendentemente algunas de las plantas que hemos mencionado hoy llegan hasta aquí, así que sí, es un recurso interesante para investigar, conocer y usar de referencia. Tramil.net. Que ahí vi que entre la gente que está participando está Janet, la coordinadora de Tramil, así que le agradezco un montón que esté presente. Saludos a Janet. Y sí, así que, bueno, es un ida y un Sí. vuelta, eso también, ver que no es solo trabajamos para lo local, sino que estamos en red, ¿no? Como decíamos al principio. Claro. Sí, Co- dale, Tano. No, con respecto al uso de tecnologías, hay aplicaciones para identificar plantas que son muy buenas, pero son herramientas, y como toda herramienta, depende cómo se usen, puede dar buenos resultados o no. ¿Sí? Hay que usarlas, se pueden usar, pero con mucho criterio, sobre todo cuando uno las emplea para identificar plantas medicinales o alimenticias. ¿Sí? Si nosotros erramos en la identidad de una planta ornamental, no tendríamos grandes problemas, pero quizá podemos llegar a tener problemas si es una planta que utilizamos para consumir. ¿Otra, Martín? Bien, después nos preguntaban, esperen que tengo un montón de anotaciones. Bueno, también recomendaciones para el reconocimiento de especies, cualquier duda, igual estamos a disposición. Nos pueden escribir por el Facebook, por el Instagram, o bueno, correo electrónico a veces ya estamos usándolo poco, pero cualquier cosa nos escriben. Después, a ver, algunas preguntas puntuales. ¿La lipia alba tiene propiedades diuréticas? La lipia alba tiene muchas propiedades, pero lo que más tiene es que en principio hay 3 quimiotipos. Es decir, que de acuerdo a qué quimiotipo estás usando, puede tener utilidad más digestiva o respiratoria o diurética. Entonces, en ese caso se agrega un componente más, que es que eso que llamamos salvia morada no es solamente la planta, sino que en las aromáticas es muy importante identificar también la composición de su aroma, de su esencia. Podría tenerlo, pero no es la función principal de la lipia alba. Las más conocidas son digestivas o respiratorias. Muy bien. Y después preguntaban justamente, la salvia guaranítica, que es la salvia azul, para realizar una tintura, ¿qué parte de la planta pueden utilizar? Se usan las partes aéreas con flores o sin flores, pero como tienen una actividad sedante fuerte, siempre se recomienda utilizarlas de a muy pocas gotas, hasta encontrar cuál es la graduación que realmente la persona tolera. Esto pasa para cualquier planta sedante, desde una melisa o un cedrón. Hay gente que con 5 gotas ya tiene la función que busca, y si no, siempre recomiendo empezar con infusiones acuosas, no ir directamente a concentrados alcohólicos que no son parte de una tradición popular. Claro. Muy bien, después preguntaban de recomendaciones de colecta, que ya hemos hecho algunos comentarios al final, que le habían preguntado antes, y después un comentario, no me acuerdo quién fue, de la paramela, Adesmia boronioides, de la extracción indiscriminada por parte de empresas farmacológicas. Hay una empresa Natura que vende un perfume, y no existen cultivos de paramela. Es una planta que tiene muchas dificultades para germinar, tiene muy lento crecimiento, es un arbusto que tiene muy lento crecimiento, y realmente se está devastando el recurso en la Patagonia nuestra. Así que bueno, si uno quiere consumir paramela, evítelo. En realidad está colaborando con un uso no sustentable hoy en día.
Yo desconozco, no sé, capaz que alguien tiene alguna data más, pero... Y con la jarilla pasa lo mismo, o sea, esas plantas que son nativas y que no tienen investigaciones agronómicas asociadas a su uso industrial, ponen en riesgo el recurso siempre. O sea, el uso industrial debería tener de alguna manera la obligatoriedad del cultivo, del recurso que utiliza. Eso hoy no está regulado en la Argentina. Bien, hay un micrófono abierto, aviso, ahí a los gritos. Después, preguntaban dónde tenemos jardines de plantas medicinales. Acá en Luján, en los centros de atención primaria, en el policlínico, en el CAPS de Pueblo Nuevo, en la calle de Trofero Coneira, en Villa del Parque, en Parque Laza, y también en el Hospital de Mercedes vamos a colocar uno, y en el SIC de Mercedes también. En el SIC de Luján teníamos uno en la huerta que no se pudo mantener, y bueno, estamos retomando. Después de la pandemia quedaron los jardines medio complicados, pero estamos retomándolo. Cualquier cosa nos consultan. Después un comentario de la cantidad de plantas. Miren, con respecto a los usos, cuando comentamos cuál usas vos, escribieron, tomamos nota de 22 especies nativas y 20 especies exóticas. Y hay un montón de especies que son exóticas, como la aloe, la manzanilla, el eucalipto, la artemisia annua, la valeriana, que también hay especies nativas, pero la valeriana seguramente la que mencionaron en la oficinalis, amapola, borraja, lavanda, rosa mosqueta, ortiga, cúrcuma, bueno, cardo mariano, un montón de especies que son exóticas. Y después de las nativas, muchísimas que trabajamos nosotros, que mencionamos, ñangapirí también, la pitanga. Es cierto, la nativa de nuestro pitanga. país, a pesar de que también está en Paraguay, que decía la persona que escribía. Después preguntaban si la Tetrapanax es conocida como aralia. La aralia es otra especie que tiene así las hojas como dedos, como manos, palmadas, pero es otra especie, diferente. Es de la Sí, pero familia de también las araliáceas. Sí, también le dicen aralia, ¿eh? Ahí yo puse el nombre popular en la presentación. Le dicen Bien, aralia no me acuerdo cuánto. Pero aralia es un género de otro grupo de plantas, por eso. Después, diferencias entre Lequisetum, que mencionaba el Tano, ornamental y medicinal. Los equisetum todos sirven de la misma manera porque su esqueleto, o sea, lo que aportan es sílice orgánico. Ese sílice orgánico genera una presión osmótica diferencial en el glomérulo del riñón y funciona como diurético. Y eso lo tienen todos los equisetum en su composición, ya sea el arbense, el bogotense, el giganteum, o sea, todas las colas de caballo funcionan, sí, o el Mahler funcionan como diuréticas. Bueno, y después preguntaban por el tema de, no sé si estoy escribiendo bien Spotify, pero preguntaban por el podcast de Mate con Yuyo, que está en Spotify, y también en el canal de YouTube, que se llama Mate con Yuyos, hay varios programas. Mate con Yuyos es el programa de radio que dan los días. Tano, miércoles a las 20 horas, o sea, ahora en un ratito, en 10 minutos, ya te conectan de acá y te conectan a la radio de la UNLU. ¿Qué número no es que vamos a estar dando el FM? programa, lo grabamos ayer. FM 88.9 es para los que están en Luján, donde alcanza la radio, y si no, lo pueden escuchar por la página web de la radio, de la universidad, ¿sí? Van ahí donde está el microfonito que dice la radio, FM 88.9, y de ahí lo pueden escuchar. Muy bien, Los y miércoles, ya perdón, van por no el dije los tercer días. año. Cuarto año. Cuarto año. Miércoles a las 20 y domingos a las 11 horas. ¿Sí? Estamos haciendo programas mensuales, o sea, se repiten los programas 8 veces, así que no se lo pueden perder. Bueno, pedían información sobre Edioma multiflorum, que algo dimos. sí. ¿No? Y después de la flor de Santa Lucía también preguntaban, que después de que hablemos de la flor de Santa Lucía, pero el tema de la flor blanca y la flor celeste. ¿Querés comentar, Tano, cuál es cuál? También, que son las mismas. Perdón, Martín, no escuché la pregunta. Flor de Santa Lucía, creo que la pregunta era si la flor blanca y la flor celeste son la misma especie o son... No, Tradescantia fluminensis es la blanca y con melina erecta es la azul. La de florcita celeste. A ambas se le dice flor de Santa Lucía. Exacto. ¿Ambas tienen el mismo uso? Sí. La azul
es la que más se usa como flor de Santa Lucía porque tiene las brácteas que acumulan el rocío y eso puede usarse como una gota de colirio. Bueno, más allá de... Se está yendo la gente del seminario. Listo, vámonos antes que Agradecemos la nos participación abandonen. de todos, que estaba María Inés Mercado, le mandamos un beso enorme si está allá en Tucumán. Vichy estaba de Uruguay, si está en Uruguay. Y después un montón de gente. Estaba Cecilia Trillo también. Bueno, a todos. Había gente de Que pudimos ver, los que podemos ver agradecidos. Los organizadores piden llenar una encuesta, si por favor pueden completar una encuesta y algo del certificado, dice. Y el certificado, y que queda grabada, ¿no, Agustina? Sí. Este webinar está siendo grabado, así que después lo van a ver. Fuimos publicando por el chat la página del departamento donde están colgados todos los webinars, donde incluso está el que se dio de plantas nativas a principios de este año, y van a poder encontrar este también. Muchos también preguntaron por las diapositivas, no sé, ahí en ese caso les transmito a ustedes la pregunta. Si la podemos sí, pero están siendo parte de la charla grabada, o sea, lo van a tener ahí para volver a mirarlo. Perfecto. Bueno. Cualquier cosa nos escriben. Bien, tienen ahí la dirección del grupo. Bueno, agradecerles muchísimo a todos, a los participantes, que fuimos 108 en un momento, el pico de participación, y a 2 horas de haber comenzado tenemos 70. Ahí están algunos ya desconectándose por el horario, que es entendible, pero bueno, creo que fue súper interesante, mucho conocimiento, fueron muy claros, muy precisos, y muy entretenida la charla. Así que bueno, agradecerles un montón a ustedes, el grupo de 4 de este proyecto, y gracias por brindarnos esta posibilidad, ¿no? de enriquecernos todos y conocer un poco más del tema. Y bueno, de vuelta, gracias a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.